en este momento trascendental, cuando en el mundo celebramos casi 2000 años de la muerte de Cristo, especialmente hoy, sábado de gloria. Queremos analizar o estudiar lo que la Biblia dice de las últimas palabras de Cristo Jesús, pronunciadas a sus discípulos y pronunciadas a este mundo. Queremos orar, Señor, pedimos tu dirección, tu compañía. Queremos que en este momento especial tome nuestra mente, nuestros labios, y que podamos solamente decir lo que agrada y esté de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Queremos estudiar el libro de San Juan 19, 28 al 30, donde aparecen aquellas palabras extraordinarias y finales de Jesús en su ministerio. Queremos dirigir este tema a todos los estudiantes de séptimo, noveno, décimo, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas de los 6 continentes de habla hispana, esperando que la palabra de Dios pueda ser un aliciente para motivarnos a seguir adelante, haciendo de Cristo Jesús nuestro estandarte, nuestro Salvador. Las palabras finales de Jesús fueron: consumado es. Ese es el título del estudio del tema que queremos presentar en este momento. Vamos a suponer que mueres y estás delante del Señor y Él te dice: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? ¿Qué crees que tú qué le dirías? Hay alguna respuesta que a menudo personas bien intencionadas han mencionado. Son de esta forma: ¿sabes predicar? Estoy tratando de ser lo mejor que puedo. Eso debe ser lo suficiente bueno. Dios respeta todos nuestros buenos esfuerzos. Sin duda, Él no nos va a rechazar si nos esforzamos por vivir una vida buena y hacer lo que podamos para mejorar la humanidad. Debido a la obra terminada de Cristo, la salvación personal no es por obras, o incluso Cristo más mis obras, la virtud o el carácter moral. La razón se encuentra en la cruz salvífica de Cristo, en la cruz. El mensaje de la cruz es suficiencia de Jesucristo. La cosa más grande que jamás haya ocurrido en la historia, o en la historia tuvo lugar en la cruz, cuando Jesús pronunciara en el libro de San Juan 19, versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran: tengo sed.
había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la dieron. Se la acercaron a la boca cuando Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es. E inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. La prueba de la redención y la salvación se terminó en la resurrección de Jesucristo. Es el sello de aprobación de Dios. Nada más se puede añadir a su obra terminada. La muerte de Jesús es la verdadera Pascua y el único medio eficaz de purificación interior de los efectos del pecado. Vamos a reflexionar por unos instantes en el nombre que pronunció esa palabra desde la cruz. Consumado es. La única víctima. Lo que Jesús hizo fue único y diferente a cualquier otro hombre que fuera ejecutado en una cruz. En el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 15 al 20, dice que Él era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y es en todo las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Sí, es Dios hombre que está sufriendo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, que está siendo sacrificado. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, su propia elección voluntaria de morir. Jesús escogió ir a la cruz y morir por la humanidad. Eso es lo que nos dice San Juan 10, 11, 15, 17 y 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nadie lo ha quitado de mí, pero yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted no puede conseguir mucho más claro. Esta es la manera que Jesús comprendió y explica su propia muerte. Algunas personas tienen la falsa impresión de que Jesús era una víctima indefensa de un complot siniestro y su vida terminó de repente e inesperadamente como un mártir por una causa religiosa. Esto simplemente no es el caso.
Por su propio testimonio, Él nos dice que está fuera de una elección libre que hizo de su propia y libre voluntad. La profecía es cumplida en Cristo. La crucifixión de Cristo fue predicha cuidadosamente en las Escrituras. Dios planeó su muerte. Las palabras del Salmo 22 se cumplieron en la cruz de Jesús. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová y líbralo. Él, sálvelo pues, puesto que en él se complace. En el Salmo 22, 7 y 8, he sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 14 al 18. Es el siervo de Yahvé que se representa en las canciones de sufrimiento de Isaías 42 al 53. No es un profeta, no es una personificación colectiva, es decir, la nación de Israel. Jesucristo es el siervo de Yahvé. Él es el siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. Es un pacto con el pueblo y una luz para las naciones. 42:6. Él abre los ojos de los ciegos y libra a los cautivos. 42:7. Cuanto más gráfica se puede obtener de la descripción profética de la víctima divina en Isaías 52:13, 53:12. Lea el gran pasaje sustituyendo los pronombres personales con el nombre de Jesús. Pedro, predicando su mejor sermón el día del Pentecostés, después de que Jesús resucitó de los muertos, declaró en Hechos 2, 23 al 24, 3 al 18. El gran plan de redención de Dios, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó, y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, pero Dios ha cumplido así lo que antes ha anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo habría de padecer. Ahora en la cruz, el cuerpo de Jesús fue deshidratado por el sol caliente del mediodía y el sufrimiento físico durante las 6 horas en la cruz. Él reveló la sed física cuando dijo, tengo sed. Una esponja llena de vinagre barato se colocó en una rama de hisopo y lo empujaron hasta sus labios. Jesús tomó un poco de vino para calmar su garganta
y el ardor era bruto. Luego recogió su fuerza y dio un grito victorioso. ¿Qué dijo el Hijo de Dios encarnado que es tan importante? El significado de estas palabras, que sea claro y enfático, declarado que Jesús no dijo estoy acabado, Él no dijo estoy hecho por todas partes conmigo. Los hombres traen sus propios méritos como un suplente a la mina con el fin de ser salvo. Jesús dijo, no, yo soy, consumado es. Yo, consumado es. Un grito victorioso es un grito de victoria. Jesús no iba a morir como un mártir judío patético. Es el grito victorioso de nuestro sustituto, nuestro representante, el cumplimiento de una tarea en nuestro nombre que nunca podríamos lograrlo por nosotros mismos. Eso que Jesús terminó tan perfectamente es la pena personal por nosotros debido a nuestros pecados individuales. Nosotros merecemos morir porque nosotros somos pecadores y Jesús pagó nuestra pena por nuestros pecados. Él no ha terminado la obra, Él vino a terminarla. No nos pide por Dios que continuemos su obra de salvación y terminarla por Él. Usted y yo no podemos terminarla por Él. Tampoco se puede añadir a la obra que Jesús hizo en la cruz. Jesús llevó a cabo todo lo que Él vino a hacer. Él declaró al final del día, consumado es, hecho, completado. La muerte de Jesús, perfectamente terminado, su obra redentora, el Cordero de Dios hizo su gran sacrificio por el mundo. Todo lo que debemos hacer es creer y confiar en Él. Al parecer, el fuerte clamor que Mateo, Marco, Lucas, Juan se reflejaban era consumado es. Jesús murió con el grito de la victoria de sus labios. Este no es el gemido de los vencidos ni a la vista de las renuncias de los pacientes. Esto es el grito triunfante. Él vino a ser el testigo, él vino a hacer el trabajo. El testigo Juan nos da el detalle conmovedor que él inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Es el pensamiento de una muerte en paz. La muerte que aquel que confía en su Padre, su relación con la muerte no es la misma que el de las personas. Gran obra en la redención ha llegado. Hay una tarea completada. Juan usa ese pretérito perfecto que significa en pleno cumplimiento de la obra de Jesús y el establecimiento de una obra para la fe. Se terminó, se ha completado y terminado permanece. Nada más se necesita. Ahora Jesús puede descansar en la muerte. Jesús había llegado a su meta. La redención es un logro exitoso.
Un gran trabajo largo está completamente hecho. Jesús dice estas palabras a su Padre. El trabajo que su Padre lo envió a hacer ha terminado. Nuestro gran sustituto ha pagado el alto precio de rescate, pagó hasta el último centavo máximo. Consumado es. En verdad, el derramamiento de su sangre redentora está hecho de una vez por todas. Se termina y queda como terminó para siempre. Nunca tendremos que actualizarla. Nunca tendrá que ser reparado. Nunca se gastará. Nunca va a estar fuera de fecha. Nunca será insuficiente. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. El Calvario fue el templo santo de Dios y de Jesús en el gran sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto por el pecado. Pero él estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De otra manera, le hubiera sido necesario muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, 11, 12 al 26. Este fue un sacrificio que nunca ha tenido que ser repetido. Fue único. Este es el sacrificio perfecto. Así había finalizado, todo había terminado, se había hecho los dolores del Seol sobre él. Todas las ondas y las olas se habían barrido a través de él, habían respirado a tormenta y logró el propósito de Dios cuando él supo que todas las cosas habían terminado, dijo, tengo sed, y entonces él anunció su victoria. Un sacrificio perfecto por el pecado. Eso fue lo que Cristo realizó. Cristo nos redimió por la maldición de la ley, habiéndose convertido en una maldición por nosotros, y esto con referencia expresa a la crucifixión. Este carácter sacrificial, vicario, expiatorio y redentor de su muerte, si no nos explican, sin embargo, nos ayuda a entender el sentido de Cristo del abandono de Dios en el momento supremo de la cruz. Consumado es. ¿Qué fue lo que hizo este sacrificio diferente? ¿Qué fue lo que se completó tan perfectamente? Jesús, sabiendo que todas las cosas se habían logrado con él, fin de que la escritura se cumpliese, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Cordero de Dios ha hecho su gran sacrificio por el mundo. Esto es lo que hace ahora nuestro gran sustituto. Ha pagado el alto precio de rescate, pagó el último centavo. Todo está cumplido de verdad. El derramamiento de su sangre redentora se realizó de una vez por todas, se termina y queda como se terminó para siempre. Eso lo podemos encontrar en Romanos 7, 9 y en Hebreos. Esa fue la experiencia de la combinación de lo que ocurrió. Cristo es el libertador. El caso de todo lo que estaba en las Escrituras revelado. En caso de Apocalipsis 5:9 es y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo, nación. El caso de Jesús era completamente satisfecho. Era la pena de las personas debido a ti y a mí a causa de nuestros pecados individual. No hay duda y no hay nada grande ni pequeño. Nada pecador. No, Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo por ti y por mí. Hace mucho tiempo Jesús lo hizo todo. Consumado es, sí, de hecho, finalizado, cada jota pecador. Esto es todo lo que necesita. Dímelo, no emita su mortalidad llenando hacia abajo a los pies de Jesús, párese en él solo, en él gloriosamente completo, porque Él es el que tiene cuidado de vosotros. El mensaje de hoy para nosotros, hay un mensaje poderoso y relevante, vital e importante en estas palabras para ti y para mí. Jesús satisfizo las exigencias de la justicia de Dios. Parece que hemos olvidado en nuestros días que Dios es un Dios santo y justo. Él es un Dios imparcial que no toma decisiones basadas en prejuicios personales. Para todo lo que han pecado sin la ley también perecerán sin ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Cuando el día en que conforme a mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Romanos 2, 11 al 12. Nadie se quedará fuera. Habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también el griego. Las Escrituras nos han encerrado en la cárcel y han tirado la llave, pero las Escrituras lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22, nadie está exento porque todos hemos pecado y fallado ante los ojos de Dios, porque Él es un Dios santo. Dios es Padre de todo. En su sacrificio sacrificial, nosotros podemos triunfar por medio del Señor Jesucristo. Y en este momento importante, la respuesta de Dios es nada cuando dijo consumado es. Todo lo que necesitamos hacer, joven, hermano, hermana, amigo, es hacer
llamar a su nombre y creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Su sacrificio es todo lo suficiente para que nos perdone nuestros pecados y nos selle a nosotros en la justicia de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inclinemos la cabeza para orar. Padre nuestro, gracias te damos por el sacrificio de Jesús. Gracias porque las palabras finales de Cristo solamente son un anticipo de una obra terminada. Pronto vendrá a buscar a todos los benefactores de su gracia, de su misericordia y de su amor, de su sacrificio. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias por tu justificación, gracias por Cristo Jesús. Entregamos nuestras vidas a ti hoy y queremos serte fiel hasta el día de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos hemos gozado en la hermosa palabra de nuestro Dios.